Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio y la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, denunció un presunto cartel de diplomas irregulares entre el gobierno y la Universidad San José. Según Jubinao, 24 personas se graduaron de la Universidad San José sin cumplir con los requisitos necesarios y ahora estarían trabajando en diferentes entidades del gobierno. Mateo Piñeros. Camila, y es que recientemente conocimos el caso de Juliana Guerrero, quien había sido designada por el presidente Gustavo Petro como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Ella no se pudo posesionar porque se había graduado de la Fundación San José, pero recordemos, no presentó la prueba Saber. Pues hoy en el Congreso, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Jubinao, denunció un presunto cartel de títulos falsos. Lo que ella dice es que 6 personas se graduaron de ese centro educativo, no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente recibieron contratos en diferentes universidades. Además dijo que 18 personas realizaron la prueba Saber Pro después de recibir el título y además recibieron contratos en diferentes entidades del gobierno nacional. Por eso dice que debería ser citado a moción de censura el ministro de Educación, Daniel Rojas. Ha sido un ministro nefasto de muchas maneras, pero esto ya le tiene que demostrar al Congreso de la República y a todos los partidos, sin distingo de orilla política, ideológica, etcétera, que simplemente estamos ante un ministro de Educación absolutamente incompetente. Camila, las entidades involucradas, según la denuncia de la representante Jubinao, esas entidades que vincularon a estas personas después de graduarse aparentemente de forma irregular, son el SENA, la Unidad Nacional de Protección, el INVIMA, el Ministerio de Transporte, la DIAN, el DANE, la Superservicios y también el Ministerio de Salud y la Aerocivil, entre otras. 12 del día, 4 minutos. Gracias, Mateo. Y cambiamos de tema porque Leti Leal, subdirectora del DAPRE, quedaría como encargada de la entidad tras la salida de Angie Rodríguez, quien, recordemos, presentó su renuncia para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación. La documentación de Leal ya está publicada en las páginas oficiales de la Presidencia de la República. Caterina Ávila, buenas tardes. Slobodan, en la página de Función Pública ya están subiendo esos documentos necesarios para que Leal asuma el cargo. Por ejemplo, su declaración de renta. Leti Leal es abogada y quedaría por ahora de encargada de la entidad. Esto tras la renuncia irrevocable de Angie Rodríguez, quien es ahora gerente del Fondo de Adaptación. El nombre de Leal ya había sonado hace un mes cuando el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Rodríguez. Ella fue jurídica del Ministerio del Interior y ahora es subdirectora del DAPRE. Leal ha sido una de las piezas técnicas más activas del DAPRE. En representación de Angie Rodríguez coordinó la mesa técnica de la CSIB encargada del seguimiento y verificación del acuerdo con la Función Pública y también ha encabezado mesas de trabajo en la Casa de Nariño con Unidad para las Víctimas, por instrucción también de en ese entonces la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. 12 del día, 6 minutos. Y esta noticia y esta nueva controversia que enfrenta el gobierno nacional, pues parecen, pues de ser cierta, sería muy preocupante, porque la senadora Paloma Valencia, hoy precandidata presidencial, va a denunciar que la reactivación de un acuerdo comercial con Brasil, que había sido suspendido por afectar a la industria automotriz colombiana, al parecer fue usado como moneda de cambio para garantizar que el presidente Lula viniera a la cumbre de la CELAC realizada en noviembre del 2025 en Santa Marta, cumbre a la que vino solo el presidente del gobierno español y Lula da Silva. Miguel Cardosa. Así es, Camila, buenos días. La decisión de revivir un acuerdo comercial automotriz con Brasil que ha afectado de forma grave a la industria colombiana fue a cambio de beneficios políticos, es lo que dice la senadora Paloma Valencia. De acuerdo con la congresista, la reactivación del acuerdo habría tenido un trasfondo político: garantizar la visita del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a la cumbre de la CELAC, como lo decías, realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta. El acuerdo, firmado en 2017 y conocido como AC72, permite el comercio de vehículos con beneficios arancelarios. Sin embargo, Paloma Valencia asegura que Brasil modificó los reglamentos técnicos para impedir el ingreso de carros colombianos, a pesar de que cerca del 19% de los vehículos vendidos en el país provienen de ese mercado. Las cifras muestran un fuerte desbalance. Entre 2018 y 2025, Colombia exportó en promedio $1,5 millones en vehículos a Brasil, mientras las importaciones superaron los $775 millones. En
En paralelo, la producción nacional cayó un 75%, pasando de más de 123.000 vehículos en 2018 a solo más de 30.000 en 2024. Aunque en 2024 el propio gobierno anunció su retiro del acuerdo, días antes de la cumbre de la CELAC suspendió la decisión y decidió mantenerse en el convenio. Según Paloma Valencia, esto permitirá a Brasil seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año sin aranceles. Los datos de la denuncia provienen de información oficial que le entregó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 12:08 minutos. Un tribunal federal de los Estados Unidos falló a favor de la empresa minera Drummond al concluir que fueron falsas y difamatorias las acusaciones de una firma de abogados estadounidenses que la señalaban de apoyar a grupos paramilitares en Colombia. Sergio Barbosa. Un tribunal federal de los Estados Unidos falló a favor de la empresa minera Drummond al concluir que fueron falsas y difamatorias las acusaciones que la señalaban de apoyar a grupos paramilitares aquí en Colombia. Esta decisión se da tras un largo juicio contra el abogado Terrence Collinsworth y su organización, y es que de acuerdo con esta decisión judicial, el jurado pudo determinar que el abogado Collinsworth no solo incurrió en la difamación, sino que además violó la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Todo esto al llevar a cabo conductas y graves delitos como la extorsión, soborno y manipulación de testigos, además de fraude electrónico, lavado de activos, obstrucción de la justicia y conspiración. Aquí viene lo importante, y es que como resultado de este fallo, el jurado de este tribunal federal le otorgó a Drummond $52 millones por la demanda de difamación y $68 millones adicionales por la demanda bajo la ley de organizaciones corruptas, y conforme a lo establecido en esta legislación, esta indemnización se triplica automáticamente, lo que eleva el monto total de la condena a la millonaria suma de $256 millones. Según la evidencia presentada durante el juicio, los procesados enviaron cartas con declaraciones falsas a terceros con el propósito de afectar la reputación de Drummond y perjudicar sus negocios. Este tribunal pudo probar además que Collinsworth incurrió en soborno y manipulación de testigos mediante pagos no revelados que superaron los $400.000 a personas como Jaime Blanco y Jairo de Jesús Charri, y asimismo fueron declarados responsables como conspiradores aliados del abogado colombiano Iván Otero y el empresario holandés Albert van Winterberg, quienes también fueron hallados culpables bajo esta ley. Sergio, gracias. 12 del día, 10 minutos. Y Avianca, la aerolínea, lanza una alerta frente al aumento de casos sobre comportamientos inadecuados y disruptivos por parte de pasajeros hacia el personal de la aerolínea y de la aerocivil. Es decir, está reclamando Avianca que los pasajeros están saliendo de la ropa de manera ya muy exagerada frente a sus trabajadores. La compañía entonces pide que se endurezca la ley con el apoyo del Congreso para que esto no pueda suceder. Laura Olarte. En medio de una ola de denuncias en donde se han registrado la vulneración de los derechos y también se han registrado actos irrespetuosos y violentos en contra del personal aeronáutico, la aerolínea solicitó al Congreso de la República apoyo y avances del proyecto de ley 153 del 2025, una medida que permitiría endurecer las sanciones contra pasajeros que tienen malas conductas o que también ponen en riesgo la seguridad del vuelo o de los empleados de esta y otras aerolíneas. Este llamado se hace luego de que se registraran 572 incidentes de pasajeros disruptivos en el año 2025, lo que refleja un aumento del 27,1% de este tipo de comportamientos a comparación del año 2024, en el que se reportaron 450 casos. La aerolínea trae a colación uno de los casos más críticos ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, en donde una pasajera, en medio de un proceso operativo que se realizaba en tierra, agredió físicamente a empleados, por lo que la aerolínea activó de inmediato la ruta de atención y seguridad, brindando por una parte los primeros auxilios a la empleada afectada y por otra parte se dio por cancelado el contrato de transporte de la pasajera y se comenzó con un proceso judicial. Por este y otros casos, Avianca rechazó este tipo de actos, asegurando que se seguirán usando las medidas legales pertinentes y necesarias para que los pasajeros que incurran en estas malas conductas paguen por sus actos. Y hay polémica en medio de la crisis de salud en el departamento de Antioquia, mientras las deudas de la EPS a hospitales públicos y privados los ponen entre las cuerdas y algunos han hecho despidos masivos. Empleados del Hospital General de Medellín mostraron su descontento porque el distrito no les subirá el salario un 25,7%, 2 puntos por encima del incremento del salario mínimo. Héctor David Santa María en Medellín.
La preocupación que se tiene en el Hospital Público de Medellín es que 2 sindicatos han manifestado su descontento con el aumento del salario para este año fijado en el IPC más 2 puntos, que sería más o menos de 7,6%, cuando según ellos el acuerdo laboral que tienen vigente lo plantea en 2 puntos arriba del salario mínimo, es decir, para este caso 25,7%. Los sindicatos aseguraron que la compleja situación del sistema de salud y las dificultades financieras del hospital no justifican el desconocimiento de los acuerdos laborales ni el traslado de la crisis institucional a los trabajadores. El propio alcalde Federico Gutiérrez ha manifestado que todos deben trabajar para sacar adelante el centro asistencial. ¿Qué necesitamos? Sacar entre todo el hospital. La gente sabe cómo estaba el hospital en el gobierno anterior, la gente sabe cómo está hoy. Los sindicatos aseguraron que si no se toma el aumento pactado, iniciarán acciones judiciales. 12 del día, 13 minutos, y aproximadamente 300 familias en la zona rural de Buenaventura permanecen en riesgo por la presencia de grupos armados ilegales. La información la tiene Stephanie Toledo. La presencia de integrantes de grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN en la zona rural del distrito de Buenaventura continúa generando alerta entre las comunidades que allí residen, especialmente las que habitan en inmediaciones de los ríos Raposo, Cajambre y Calima. Las familias permanecen confinadas en estas zonas del distrito, teniendo en cuenta que no hay una posibilidad de movilizarse libremente en sus territorios. El defensor del pueblo del Pacífico, Germán David Torres. Una tranquilidad en el territorio, sin embargo, eso no es garantía porque los actores se mantienen en el territorio y pues obviamente eso hace que las familias, las personas no puedan hacer su actividad de pancoger como corresponde y poder transitar de manera libre. El llamado que hace la Defensoría del Pueblo a las autoridades en Buenaventura es a reforzar la presencia institucional en estas zonas del distrito para garantizar la protección de las familias que allí residen. Y en el departamento del Huila, las autoridades de salud y la personería de Neiva les hacen un seguimiento a las constantes denuncias de los usuarios de la nueva EPS por fallas en la entrega de medicamentos. Julio Díaz. Ante las constantes denuncias de cientos de usuarios de la nueva EPS por fallas en la entrega de medicamentos en Neiva, las autoridades de salud y los entes de control se reunieron para analizar y buscar medidas urgentes con el gobierno nacional para que se les garantice el derecho a los afiliados. La secretaria de Salud Municipal, Lilibet Joana Galván, dijo que esta situación hace parte de la grave crisis estructural que enfrentan las EPS en el país. Una crisis que ha venido paulatinamente afectando la prestación de los servicios de salud, especialmente en el área de entrega de medicamentos. Con nueva EPS se han venido surtiendo algunas acciones de vigilancia, como es nuestra competencia. Blue Radio también consultó con los usuarios de la nueva EPS y esto fue lo que respondieron. Para mi esposa, que ella le hicieron una cirugía de cráneo, entonces ella tiene que reclamar un medicamento mensualmente. He venido ya hace 20 días y que pendiente. Hace como 3 meses estoy detrás de una cita y de medicamentos y nada que me los entregan ni me dan la cita tampoco. Por último, la personería de Neiva le hizo un llamado al Ministerio de la Salud buscar soluciones de fondo ante esta grave situación que padecen los usuarios de la nueva EPS, donde hay pacientes con enfermedades de alto riesgo que necesitan urgente el suministro de los medicamentos. La noticia internacional. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés de Groenlandia. Argumenta que necesita esa isla rica en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a 8 países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista. Entre ellos están Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega. Dijo en un mensaje al primer ministro noruego que ya no se siente obligado a pensar solo en la paz después de que no se le concediera el correspondiente premio Nobel. Todo este es un escenario rechazado de plano por los groenlandeses y sus vecinos europeos. El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán Lars Klingbeil subrayó que Europa prepara respuestas a las amenazas de aranceles de Trump, que calificó de chantaje y provocaron la caída de los mercados bursátiles europeos. Gerade ständig neue Provokationen, wir erleben ständig ein neues Gegeneinander, das Präsident Trump sucht. Und hier müssen wir Europäer deutlich machen, die Grenze ist erreicht. Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer respondió a Trump y resaltó que todo se puede resolver con diálogo. That this can be resolved and should be resolved through calm discussion. El uso de aranceles contra los aliados es completamente erróneo, dijo Starmer. Por su parte, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, afirmó que ya se habían tomado varias medidas. Entre ellas, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia, junto con varios aliados de la OTAN, van a aumentar la presencia militar y las actividades de entrenamiento en el Ártico y el Atlántico Norte.
La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Marruecos. Brahim Díaz, la figura del seleccionado marroquí, se pronunció por primera vez tras fallar el penal al último minuto que les hubiera dado el título de la Copa Africana de Naciones. Brahim publicó en sus redes sociales un mensaje que dice lo siguiente: ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, no por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Este fue el mensaje de Brahim, que tras un descanso volverá a España para regresar a competencia con el Real Madrid. Las principales tendencias en redes sociales. Alberto Gamero y Deportivo Cali son motivo de conversación a esta hora del día después de la derrota del cuadro azucarero ayer domingo en su debut en la liga. En su visita al Jaguares, el cuadro verde y blanco perdió por la mínima y Gamero dejó claro que al equipo le faltó efectividad de cara al arco rival. Abro comillas: me preocupa no definir los partidos, podríamos haber definido el partido, pero no lo hicimos. También preocupa esos momentos cuando no podemos definir y no nos defendemos bien, cierro. Las críticas al entrenador no tardaron en llegar y con la derrota del Deportivo Cali comprometió más su lucha por la permanencia en la primera división del fútbol profesional colombiano. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.